ruido. El volumen inapropiado. Cuando decimos volumen inapropiado, creo que yo lo hablaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les diera la clase todo? ¿Me están escuchando ahora? ¿Me escuchás, Francisco? O si me escuchás, ahora, decime cuando me escuches, cuando me empieces a escuchar. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí, se escucha, profe. Sí, ahí sí. Pero se escucha bajito, ¿no? Sí. Sí, profe, se le escucha, pero bajito. ¿Qué pasaría si yo diera todo el tiempo? ¿Les pasó alguna vez que tener una clase con alguna persona que se siente y todo el tiempo les habla bajito? O sea, Sí. ustedes escuchan, pero Sí. tienen que hacer un esfuerzo y al rato, digamos, y se van a cansar y se van a aburrir. ¿Y qué pasaría si yo todo el tiempo les hablo así? Hola, alumnos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Y yo pensaría que toma mucho café a la mañana. O que conviene lo que fuma, le preguntaría yo. O como me dijeron ayer, ¿no? ¿Qué te comiste? Pero de alguna forma quiero decir que el volumen inapropiado es tanto por lo bajo como por lo excesivo y por lo exagerado. Ambos, de alguna forma, logran el efecto contrario, que es que no nos comuniquemos. Y fíjense que una de las cosas que yo trato de hacer, sobre todo cuando estamos en vivo, es ir variando el estímulo. Puede ser que en algún momento dado me pare, que camine, hasta puede ser que en algún momento dado me siente, digamos, pero es para ir variando el estímulo. Puede ser que haga un chiste, puede ser que en algún momento dado me ponga serio, que levante la voz, que la baje, digamos, como para ir variando los estímulos y que el estímulo no en todo el momento es el mismo. El extenso frío y el calor, por ejemplo, puede pasar que nosotros pasamos bastante rápido, bastante súbitamente de una situación a otra. Les pongo un ejemplo. Llegamos a Aeroparque, ya le digo, pleno verano, y sobre todo cuando el avión quedó en la pista y no tenemos manga, subimos a un avión, a lo mejor que adentro puede tener 40 y pico de grados de temperatura, con un porcentaje de humedad elevado, entran 100 pasajeros, o sea que no hay aire acondicionado que aguante, y cerramos la puerta y enseguida viene el aire acondicionado y estamos en una hora, por ejemplo, en Comodoro, en Bahía Blanca, en Comodoro Rivadavia, en otro lugar, y la temperatura cambió 20 grados, ¿no? Entonces podemos tener, digamos, pasajes de frío a calor exagerados en muy poco tiempo, y todo eso de alguna forma altera la comunicación. La presión externa no es lo mismo que yo me comunique, digamos, en una situación donde estamos relajados y donde todos nos podemos comunicar y yo habilito que ustedes me repregunten. Si quedamos acá en vivo, podríamos hacer un ejercicio práctico de ver cómo esto altera la comunicación, a que nos tengamos que comunicar rápido en una situación donde, ya les digo, no tenemos tiempo de intercambiar el feedback, ¿no? O sea, la presión externa. Las barreras internas, como decíamos, las diferencias de jerarquía, cuando yo les decía, cuando yo les aplico, por ejemplo, lo que se llama en la actividad aplicar las tiras, las diferencias culturales, ¿qué quiere decir, por ejemplo, las distintas palabras en distintos lugares? Pongo un ejemplo. Bueno, no sé, es muy común, si acá hubiera algún colombiano, pasaba que en el avión, sobre todo a las 6 de la mañana, que uno estaba sirviendo el desayuno, un pasajero te dijera, ¿me servís un tinto? Les pregunto, si alguien les dice, ¿me servís un tinto? ¿Ustedes en qué piensan? Vino. Exactamente. Para el colombiano, un tinto es un café negro. Entonces, bueno, yo ya sabía de alguna forma que el colombiano le dice tinto al café negro, pero yo muchas veces les hacía el chiste, a propósito, le decía, no, miren, no servimos alcohol a esta hora. Me decía, no, yo le estoy pidiendo un café. Ah, yo sabía lo que quería decir el tinto, pero de alguna forma lo que le estaba indicando al pasajero es, en ese contexto, tinto quiere decir otra cosa. Y que a lo mejor en nuestra cultura pedir a las 6 de la mañana en un desayuno que te sirvan un vino tinto puede ser malinterpretado hasta como que sos un alcohólico.
No sé si se entiende. Otra cosa que puede pasar es que suban el avión y que venga un pasajero español y les pida decir un zumo de toronja, ¿no? Y uno, yo sabía lo que quiere decir zumo de toronja, pero digamos, hay mucha gente que a lo mejor no interpreta lo que quiere decir zumo, que para los españoles zumo es un jugo, y lo que quiere decir toronja, ¿no? Que es una especie de pomelo, un grado de pomelo, digamos que, pero para nosotros zumo de toronja, a lo mejor mucha gente puede no entenderlo, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que tratar de adecuarnos al contexto en el que estamos para que codifiquemos el lenguaje correctamente y el otro lo pueda decodificar correctamente. Como les dije, las preocupaciones pueden hacer, como decíamos hace un rato y Jessica entendía, que si yo estoy preocupado, no decodifique bien el mensaje que estoy emitiendo o no decodifique bien el mensaje que estoy recibiendo, porque estoy pensando de alguna forma en otra cosa, o la discriminación, ¿no? Que sería pensar que el otro no se comunica bien o que por determinadas situaciones, digamos, el otro no tiene nada que decirme. Vamos a ver ahora los 5 axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick, que es una escuela de la comunicación de Palo Alto, que a mí me resulta muy interesante y bastante práctico. ¿Qué es esto, no? Es imposible no comunicar, ya esto lo hablamos varias veces, o no hay no conducta. Como les decía, si una persona está en un lugar y todo el mundo está hablando y esa persona está sentada de brazos cruzados y aparentemente no interactúa con nosotros, alguien podría decir que no se está comunicando, cuando en realidad se está comunicando, nos está diciendo que algo le pasa o que no quiere. Por ejemplo, si yo estuviera en un lugar y están todos reunidos y yo estoy así, sala de espera, por ejemplo, del médico, ¿no? Estoy así, ¿qué les estoy diciendo? Justamente que no quiero comunicar y que a lo mejor no quiero que me molesten, ¿no? Justamente lo que pasa con ciertos pasajeros es que paradójicamente muchas veces el pasajero que menos paga y el pasajero de la clase turista, que a lo mejor es el que se siente más incómodo porque siente que tiene poco espacio o que le brindan poco servicio, y a lo mejor porque para él viajar es una situación que es la de lo más excepcional, o sea, subir al avión todavía tiene que ver, y sobre todo en nuestras culturas, con una cuestión de estatus, es el más demandante, es el que más te pide cosas, ¿no? Y si puede te dice, ay, no me conseguís un diario, el diario de primera clase, no me conseguís una copita de champán. O sea, es el tipo que te va a pedir todo el tiempo. Y paradójicamente el pasajero que más paga de business o de exclusiva o de las clases, digamos, más caras, es el tipo que menos molesta y que menos pide cosas, porque para él a lo mejor viajar es un medio habitual, es un tipo que viaja muy seguido, generalmente es un tipo que viaja por negocios, por ejemplo, entonces el pasaje no es que él viaja en business porque pagó más caro el pasaje, ¿no? O se lo pagó la empresa, o a lo mejor por cantidad de horas de vuelo le hicieron lo que se llama un upgrading, digamos. Entonces ese tipo que sube al avión y generalmente te va a decir, mira, no me molestes, quiero dormir porque voy a viajar toda la noche de aquí a Madrid y cuando mañana llego me bajo del avión y me tengo que ir a trabajar. Así que es el tipo que te va a decir, por lo general, a lo sumo come y después quiere dormir porque quiere descansar porque necesita trabajar al otro día. Entonces, paradójicamente, digamos, el pasajero que más paga generalmente es el que menos demanda arriba del avión, y el que menos paga porque siente de alguna forma que, ya digo, que el avión todavía es una cuestión para ellos de estatus y de jerarquía viajar en avión, y porque siente que le debemos algo, es el que más pide. Como les decía, los niveles de contenido y las relaciones de comunicación, digamos, que es una cosa lo que yo comunico por la vía verbal y otra cosa es lo que estoy diciendo a través del contexto, ¿no? Cómo las distintas palabras y en distintas situaciones quieren decir distintas cosas. Por ejemplo, es lo mismo que yo acá, o si estuviéramos en un lugar
les dijera a alguien, uno de ustedes me acerco, les digo, Emi, ahí que me prendió la cámara, ¿no? Te digo, Emi, te digo, fuego. Vos a lo mejor, ¿qué interpretás? Si te digo, estamos juntos y te digo fuego. No te escucho. No te escucho. No tenés prendido el micrófono. Ay, qué tonta que soy. Me pondría alerta para combatirlo. No, bueno, sí. A ver, pero si estamos en un lugar común y yo te digo fuego, es muy probable que te esté pidiendo fuego porque quiero Ah, fumarme un cigarrillo. No hablo de otras cosas. Un ah, cigarrillo. Pero como bien vos dijiste, o- o- justamente porque vos ya estás situada, está perfecto lo que vos decís. Sabés que estamos hablando de un ambiente aeronáutico. Si yo te digo fuego, y generalmente no te voy a decir fuego, te voy a decir fuego, ya con un tono de alguna forma distinto y enfático, vos interpretás que te tenés que preparar, digamos, para atender una determinada situación. Y gracias, Francisco, por prenderme la cámara. En nuestro contexto, y cuando ustedes aprendan los procedimientos de emergencia, si yo te llamo por teléfono, te digo, atendeme por teléfono, o te llamo de una posición a la otra y te digo fuego, y te digo fuego en baño delantero, por ejemplo, o nosotros, por ejemplo, teníamos en Aerolíneas Argentinas un código que era a lo mejor, si ustedes escuchaban que yo agarraba el PA y decía situación en posición 1A. Quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener en el galley o en la puerta 1A o en el baño, si hay una posición del 1A, una situación de emergencia, que generalmente podía querer decir, por ejemplo, un fuego. Entonces ustedes saben que tienen que prepararse, como dijo acá Emi, para asistirme en una determinada situación, ¿no? Que puede ser un fuego. ¿Se entiende? Ustedes escuchaban, estaban tranquilas en el medio del vuelo a la noche. Estamos atravesando el Atlántico. Los pasajeros todos durmiendo y escuchaban por el PA, por el parlante, que yo les decía situación en posición 1A, ustedes pueden interpretar ya que tienen que venir a asistirme o que tienen que ponerse en posición, digamos, de emergencia en cada lugar porque yo estoy teniendo una emergencia en ese lugar. Entonces, como ella dice, de acuerdo al contexto, si yo lo llamo por teléfono y le digo fuego, ustedes tienen que saber cuáles son los procedimientos que tienen que hacer en ese caso. No es lo mismo entonces que yo diga fuego arriba del avión, como bien señaló Emi, o en cualquier otra situación que quiere decir otra cosa. Ahora vamos a ver ejemplos de esto. La puntuación de la secuencia de hechos. No es lo mismo que yo escuche una conversación completa, ¿no? A que escuche una conversación que ya está empezada. Y de acuerdo a cómo yo vaya cortando la comunicación, es lo que yo voy a entender de alguna forma de lo que el otro quiere comunicar. O sea que el sentido de la comunicación generalmente no está dado hasta que no se termine de completar todo el ciclo con el feedback. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, ejemplo típico sería, están Emi y Francisco, estamos en Cedeva, en un momento dado están hablando en el recreo, en el pasillo, y yo llego y escucho lo que ustedes están empezando a hablar. Si me quedo con una parte de la comunicación, voy a entender algo completamente distinto a lo que ustedes están hablando. Y a lo mejor puedo llegar a malinterpretar lo que ustedes están diciendo. Y aparte esto, ¿no? De acuerdo a donde yo enganche, digamos, la comunicación, va a ser una comunicación simétrica o complementaria. La comunicación digital y analógica, ¿no? Lo digital en este caso estaría, digamos, dado por en la comunicación oral, la unidad de comunicación que quiere decir cada palabra. Y ya le digo, cada palabra entendida de acuerdo al contexto y a la cultura necesaria. Ya hemos visto ejemplos
de cómo una misma palabra en distintos grupos quiere decir distintas cosas. Y no hablemos de irnos de un país a otro, sino, por ejemplo, irnos de una provincia a otra y cómo distintas palabras quieren decir cosas distintas en distintos lugares, ¿no? Entonces, la comunicación es digital y lo analógico tendría que ver con todo el resto. Como yo les decía, cuando yo les digo, tomamos un cafecito, estoy comunicando digitalmente con la palabra café, y con lo analógico sería con el gesto, con nuestra cultura este gesto, ya digo, quiere decir café, cafecito, y quiere decir cortito. Nos tomamos un ratito para descansar, por ejemplo, ¿no? La comunicación digital y analógica y la interacción simétrica y lo complementaria. Es lo que yo les explicaba hace un rato, que es todo el tiempo, por ejemplo, el emisor, cuando siente que tiene que emitir un mensaje y tiene de alguna forma una comunicación que comunicar, por ejemplo, cuando a mí me llaman, soy el comisario a bordo, estoy en la posición delantera del avión, pegado al cockpit, y me llama, por ejemplo, me llaman de adelante, el comandante, a que me presente presencialmente, o me llama por teléfono, y me dice, mira, vamos a tener una demora, por ejemplo, por meteorología, o porque estamos esperando el turno de despegue y tenemos muchos aviones por delante, o X cosa que me comunique, yo en ese momento poseo una información que ni ustedes ni el resto de los pasajeros poseen. Entonces eso me da en ese momento una cierta posición de poder. O sea, tengo una comunicación que el resto no. Entonces me surge la necesidad de comunicarla. Los llamo por teléfono o agarro el PA y le digo, bueno, señores pasajeros, les comunico que a partir de este momento vamos a sufrir una demora estimada en 15 a 20 minutos, o los mantenemos informados porque hay demasiada congestión de tránsito en el aeropuerto y tenemos varios aviones por delante hasta poder despegar. En ese momento, digamos, yo paso de estar en una posición, digamos, complementaria con ustedes a estar simétrica, porque todos compartimos la misma información. Si surgiera, digamos, la necesidad de ustedes de comunicarse conmigo, por ejemplo, desde atrás, para comunicarme que están teniendo una situación que, por ejemplo, implica que tengamos que demorar la salida del vuelo, puede pasar que ustedes me llamen de atrás y me digan en el rodaje o en el momento que estamos por decolar que tienen un pasajero, por ejemplo, que está teniendo una situación médica, por ejemplo. Entonces me llaman por teléfono y digamos en ese momento, digamos el complementario soy yo. ¿Se entiende? Entonces quiero decir que la comunicación es todo el tiempo un interjuego entre relaciones complementarias y simétricas, donde se van estableciendo de alguna forma relaciones de poder constantemente. Se inclina la cancha. Vamos a ver esto. Entonces, el emisor, para que el mensaje sea y la comunicación sea efectiva, tiene que tratar de organizar mentalmente la idea, qué es lo que quiero decir. Lo ideal es que tratemos de no comunicar muchas cosas al mismo tiempo, sino una sola idea a la vez, o sea, clarificar, que sea una idea por vez, usar códigos comunes al receptor. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Como ya les decía, esto del tinto, por ejemplo. Ser específico, justamente, digamos, tratar de afinar qué es lo que necesitamos y queremos comunicar de una vez por mes, de una vez por vez, no por mes. Mantener las palabras, el tono y el lenguaje corporal en armonía, esto que hablábamos ya varias veces de ser coherente. Ajustarse a la realidad del oyente. Ahora vamos a ver con ejemplos de lo que estamos hablando, digamos, cómo yo le tengo que llegar. La responsabilidad siempre es del emisor. El receptor es interpretar el mensaje recibido, escucharlo en su totalidad, o sea, hacer un esfuerzo. Cuando yo estoy escuchando al otro,
digamos, de tratar de captar todos los elementos de lo que me quiere comunicar. Porque ya digo, a lo mejor me quiere comunicar algo, o me puede comunicar algo con la palabra, pero me está tratando de comunicar algo con los gestos. Algo, por ejemplo, que está circulando ahora, y que ha habido ejemplos en la industria aeronáutica, de algo que no sé si leyeron ahora, que está circulando en Facebook, que ahora no me acuerdo cuál es el gesto que está circulando, que se está diciendo con el tema de violencia de género, y si una mujer hace un gesto, no me acuerdo cuál es, a ver si alguno lo vio, este mensaje, creo que es un gesto, si te hacen algo con la mano, una mujer a lo mejor te está indicando, aunque no te lo pueda decir, que en ese momento está sufriendo. Sí, profe, era un puño cerrado con un dedo afuera, una cosa así que presenta ante la cámara para demostrar que está siendo como oprimida o está sufriendo violencia de género. Un puño con un dedo afuera, Un sí. puño cerrado. No, el puño, pero no sé si es el dedo gordo adentro, ¿sí? El del pulgar adentro. Y no sé si es de derecho o al revés, no me acuerdo, pero algo así era. Se hizo viral en Facebook, Se está en haciendo todas las viral redes sociales. Sí. esto, que es una mujer que a lo mejor está sufriendo. Andrea, ¿tenés algo para decir? Bueno, Es así, profe. es así, así. Te hace así, ¿no? Te pone la mano así, después hace así, así. Bueno, Sí, sí, no sí. importa, pero digamos, ya a lo mejor nosotros entendemos que una persona con que te haga así, así o algo, ya entendemos a lo mejor que algo está pasando. Y hubo ejemplos, no hace mucho, y creo que pasó acá en la Argentina, justamente, de una pasajera que le hizo un gesto a la tripulación y la tripulación interpretó que en ese momento esa pasajera estaba siendo secuestrada y estaba siendo víctima de una trata de blancas. Les cuento que pasaba que, por ejemplo, hay distintas provincias. Esto salió en las noticias, profe. Sí, Yo lo vi, sí. sí, creo que pasó en Argentina, y creo que no sé si no fue en Aerolíneas Argentinas justamente, pero ha pasado en otro lugar del mundo, donde las mujeres de alguna forma dieron a entender con su gestualidad que estaban siendo víctimas de trata de blancas. Y era muy común en otras épocas que en lugares, sobre todo pasaba esto mucho en el sur, por ejemplo en Comodoro Rivadavia, en Trelew, en los lugares donde había puertos, en Río Grande, en Río Gallegos, que uno sabía y las veía que viajaban las prostitutas, digamos, en determinadas épocas, lo que se llama temporada alta, que iban a trabajar al lugar, por ejemplo, con los marineros de los pesqueros. Y uno sabía, aparte porque te lo decían, porque las venían a buscar, digamos, de los prostíbulos, y uno sabía que viajaban determinadas pasajeras que iban a trabajar, supuestamente, ahora hoy en día no lo sabría, que iban a viajar por su, digamos, por su propia voluntad. Pero podía haber, en este caso eran mujeres que viajaban solas, o sea que no estaban de alguna forma teóricamente siendo secuestradas, no, o no lo sabremos nunca, pero si vieran una persona, por ejemplo, que está acompañada por otra y que les hace un gesto, podemos interpretar que esa persona nos está diciendo que en ese momento está siendo víctima de trata de blancas. O sea, esto pasa y pasaba. Y a veces en el avión puede pasar estas situaciones, ¿no? Entonces, digamos, interpretar el mensaje recibido, escucharlo en su totalidad, observar indicios verbales y no verbales del emisor y utilizar el feedback, ¿no? Entonces, vamos a ver los 10 mandamientos del emisor. Clarifique el objetivo de su comunicación. Esto es una especie de conclusión de lo que estamos viendo. Clarifique sus ideas antes de comunicarlas. Yo tengo que tener claro cuál es el mensaje que quiero emitir y cuál es la idea. Evite utilizar barreras jerárquicas y símbolos de estatus, ya lo vimos varias veces, ¿no? Evitar la jerarquización como una barrera, digamos, para la comunicación.
Aliente la confianza y modere sus actitudes defensivas. Esto, por ejemplo, es fundamental, como les decía, cuando ustedes estén en un pasajero disruptivo o cuando estén, por ejemplo, con una persona que por X motivo la está pasando mal, no necesariamente porque estemos en una emergencia arriba del avión. Puede pasar que suba un pasajero arriba del avión que está viajando, por ejemplo, porque va a una situación complicada, porque va, digamos, a un lugar, a un velorio, porque perdió un ser querido, o porque está viajando, por ejemplo, arriba del avión y está llevando en la bodega el ataúd, por ejemplo, de un ser querido que falleció. Entonces, digamos, la forma de comunicarnos con ese pasajero no va a ser la misma que con una persona que está en un estado de relajación. Y muchas veces a ese pasajero no le tenemos que llegar con las palabras, sino muchas veces le podemos llegar mucho más con lo gestual y con el contexto que con la palabra misma. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de esto que estoy diciendo. Aliente la confianza y modere sus actitudes defensivas. Desarrolle su propia credibilidad, ¿no? Bueno, sea sensible a las necesidades de su receptor, haga que sus acciones refuercen sus palabras, o sea, ser coherentes, evite la sobrecarga de comunicaciones. Ahora vamos a ver, les propongo que en la última hora sea un poquito más práctico, vamos a ver ejemplos de todo esto que estamos viendo. Evite las comunicaciones insuficientes y exija feedback o comprendidos, ¿no? El estándar call-out que veíamos hace un rato. Los 10 mandamientos del receptor. Pare de hablar y escuche, ¿no? Si los dos estamos hablando al mismo tiempo, no nos escuchamos. Tranquilice también al que quiere hablarle. Esto sería, como les decía, en caso de pasajeros que están angustiados, ya digo, por cuestiones personales, yo tengo que decir, bueno, espere, hábleme tranquilo. Y hay muchas veces esto pasa más por lo gestual que por lo oral. Demuéstrele que quiere escucharlo, o sea, tiene que ver con la actitud. Esté atento y evite causas de distracción. Empatice con su interlocutor. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Sea paciente, manténgase calmo, evite críticas y discusiones, pregunte, pare de hablar y escuche. O sea, ¿se acuerdan cuando habíamos el esquema de design? Como si fuera esto un loop todo el tiempo, que es algo que hacemos el proceso y volvemos a verlo. Bueno, otros 15 minutitos de recreo y vemos ejemplos de todo esto que estamos diciendo. Nos vemos en 15. ¿Sí? Listo, profe. Nos vemos en un ratito.
Bueno, vamos volviendo. Entonces, hola, ¿están ahí? Sí. Sí, Bueno, sí, profe. estábamos viendo, entonces, les voy a contar una anécdota, díganme si ya las conté porque no me acuerdo, viste, qué cuento en cada curso que doy, pero anécdotas reales, ¿no? Y que creo que ayudan a bajar todo esto. Voy a terminar con la presentación y me dedico a esto. El gran enemigo de la comunicación efectiva, ya creo que yo esta frase la dije, es la ilusión de que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos que, ya digo, que la comunicación que estamos teniendo es la efectiva. Entonces, les cuento una anécdota, ahora voy a volver al Meet para ver quiénes me prenden la cámara, gracias Emi, y voy a hablar un poco de algunas anécdotas, gracias Francisco, que tienen que ver inclusive con la industria aeronáutica y que grafican esto. Una vez voy a volar, verano, si mal no recuerdo que era justamente un sábado, tipo 3:30, 4, o un domingo, tipo 3:30, 4 de la tarde. Esto, ya digo, estos veranos complicados porque justamente era temporada alta, los vuelos salían llenos, como hay muchos vuelos a lo mejor se complicaba y los vuelos se demoraban por congestionamiento de tránsito y demás cosas. Entonces voy a volar en esta época que les digo justamente que los aviones quedaban en Aeroparque ahí expuestos al sol, a lo mejor un buen rato, cuestión que cuando uno llegaba al avión ese era un baño sauna, por más aire acondicionado que se pusiera, o sea, en esa época ya digo, no había mangas, pero se venían unos camiones que eran solamente un aire acondicionado, entonces se enchufaban en la entrada de aire, pero imagínense que eso, con un avión con las puertas abiertas, es como si yo, digamos, en pleno verano tengo un departamento, le pongo un aire acondicionado, pero dejo las ventanas abiertas. Digamos, no llega a enfriar el aire acondicionado. Y más cuando se llenaban de los pasajeros. Entonces estábamos listos para salir, 100 y pico de pasajeros arriba del avión, y siempre cuando venía tráfico, o sea, supongamos ya a los 4 o 5 minutos del horario de salida del vuelo, que ya teóricamente tenemos que haber estado cerrando puertas, viene tráfico con una camionetita, la persona de tráfico con el último papeles de la documentación que nosotros lo tenemos que firmar y puede traer un pasajero que haya quedado a último momento o un pasajero VIP, digamos, viene con las últimas cosas de último momento. Y generalmente traía las armas, por ejemplo, de los pasajeros que viajaban con algún tipo de arma para entregarla, que generalmente iba en la bodega, pero lo traían ellos separado. Y otra cosa de las que traen y traía tráfico siempre son los menores no acompañados, que son responsabilidad de la tripulación. Se lo entregan al comisario, el comisario entrega, digamos, unos papeles firmados como que recibiese ese menor y también somos responsables en la escala de hacer el mismo procedimiento con tráfico o a veces nosotros bajábamos y lo entregábamos directamente a los familiares, comprobando quién lo venía a buscar, digamos, tenía que presentarnos el documento, ser la persona la persona que entregaba al menor en el aeropuerto de salida era la que había declarado y nos firmaba una recepción y ese papel nosotros estábamos obligados a guardarlo como diciendo que habíamos entregado el menor a la persona correspondiente. Conclusión. Estábamos ya todos por la lista para salir, el calor era insoportable, o sea que estábamos todos tratando de salir lo más rápido posible porque estábamos, ya digo, muy incómodos con el calor. Sube la persona de tráfico, me acuerdo la cara de la persona de tráfico, pero era una persona que muy particular, era un tipo grande, digamos, y que tenía un ojo medio desviado. Entonces, me acuerdo de él cómo me miraba, ¿no? Y me dice, mira, tengo un problema, me dice. Dice, mira, ¿escuchás? Y yo efectivamente escuchaba desde arriba del avión un chico llorando.
Me dice, mira, te tengo que dar al menor no acompañado. Dice, pero escuchalo cómo está. Y realmente se escuchaba el llanto de un chico angustiado. Francisco me podrá entender que una cosa es escuchar el llanto de un chico cuando está haciendo un berrinche, cuando te está haciendo un capricho, y vos te das cuenta, y otra cosa es cuando un chico realmente la está pasando mal, ¿no, Francisco? Cuando está angustiado. O sea, no es lo mismo el llanto de un chico, y creo que a mí me está diciendo lo mismo, ¿no? No es lo mismo el llanto de un nene cuando te está haciendo un capricho, cuando te está haciendo una cena, que cuando realmente está sufriendo. Y escuchar el llanto de ese chico era desgarrador. Entonces el tipo me dice, mira, me dice, y si vos escuchás al chico, no sabes lo que es el padre. Dice, que está abajo. Tuvimos que llamar al SAME porque el padre se descompuso. Y me dice, digo, ¿qué es lo que pasa? Esto sería empatía, ¿no? Una cosa que recién, cuando veíamos las mandatos del receptor, es empatizar con el que me está hablando. Puede pasar dos cosas. Yo puedo decir, este chico me está haciendo un berrinche, o puedo decir, ¿qué le está pasando a este chico? Y todos en ese momento estábamos empatizando con el chico, porque sentíamos la angustia. Me dice, la cuestión es así, me dice, los padres están separados, el padre vive acá, creo que íbamos al sur, supongamos que era, creo, Comodoro Rivadavia, una cosa así que íbamos. Y me dice, la madre vive allá, entonces el chico vino a visitar al padre y dice, ¿qué pasa? Ahora el chico tiene que volver a su casa y el padre está angustiado porque se separa del hijo y el hijo está angustiado porque se separa del padre. Dice, bah, digo, tráemelo. Cuando viene el chico era chiquitito, un chico de, supongamos, 9, 10 años, pero era aparte muy menudito, pantaloncito corto, y realmente escucharlo llorar era angustiante. Y estábamos todos lastimadísimos. Y empezamos todos, ¿no? Sin entender nada de la situación, le hablábamos desde arriba, mirá, nene, hola, ¿qué tal? Faltaba que nos pusiéramos, digamos, la nariz roja de payaso, ¿viste? Tipo, ¿cómo se llama? El payaso que ahora es famoso entre... Patch Adams. Sí, Patch Adams. Patch Adams. Tal cual, o el... Krusty. ¿Eh? Krusty, el de los Simpsons. El de los Simpsons, cualquiera. Entonces, mirá, nene, ¿querés una Coca-Cola? Nah, mirá, nene, un caramelo. Mirá, nene, si te portás bien, te llevo a ver al piloto, al que maneja el avión. Y el chico, ¡ah! Pero digo, era lo terrible, lo sigo contando y me emociono. Era cómo estaba el chico angustiado. Venía uno, déjenme a mí, que yo soy pediatra, voy a ver, déjenme a mí, una que las juezas menores, yo lo manejo. La cuestión es que, imagínense la situación vista desde un chico chiquitito que ve un montón de boludos que en ese momento no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Yo en ese momento no estudiaba psicología. Y que desde arriba le hablaba y entonces de repente en tum, ¿no? Llamada del cockpit. Me llama el comandante. El comandante era un tipo que todos los teníamos por un banana, casado con una compañera nuestra de doble apellido, bellísima ella, podría ser modelo. Era para la época un cheto que todos lo teníamos como un tipo vacío, un cheto insoportable. Lo cuento a propósito, porque yo muchas veces le dije esto. Me llama y me dice, che, ¿qué pasa que no cerramos las puertas? Le digo, mira, ¿escuchás? Sí. Y se escuchaba el llanto del chico, porque estaba ahí en la primera fila. Generalmente a los menores de los compañeros se los sentaban en la primera fila para tenerlos controlados. Sí, ¿qué pasa? Le digo, mira, le pasa esto, El tipo se levanta y sale, ¿no? Entonces, yo lo veo y estaba todo el mundo alrededor del chico. ¿El tipo qué hace? Se agacha. Ninguno lo había hecho. Se pone a la altura del chico y establece un contacto visual con el chico. El chico, por supuesto, no lo miraba, pero él se pone a la altura del chico y le empieza a hablar. Y yo lo empiezo a escuchar. Entonces le empiezo a decir, mirá, le dice, yo te entiendo. Fue la primera frase que usó el tipo. Dice, yo te entiendo, pues yo también soy hijo de padres separados. La pucha, dije yo. Claro, yo no soy hijo de padres. Yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Se entiende? No estaba empatizando de alguna forma, o mejor dicho, estábamos empatizando, pero no tenía los códigos cargados, el software, esquema Shell,
correcto, ni tenía las herramientas correctas, ni estaba en el medio ambiente correcto para interactuar liber con ese chico. Entonces él le dice, vos tenés que explicarle a tus padres, porque si a veces los grandes no entienden. Y yo escuchaba que el chico, si bien seguía llorando y no lo miraba, pero ya el nivel de angustia y la calidad del llanto del chico era otra, iba bajando. Y dice, vos le tenés que explicar a tu papá y a tu mamá, dice que los querés ver más seguidos, y que el hecho de que vos te vuelvas no quiere decir que lo quieras menos a tu papá y que tu papá te quiera menos. Cuestión que en segundos el chico dejó de llorar, cambió completamente la situación, me miró y se cerró la puerta y nos fuimos. Al rato el chico, viste, ya digo, se calmó, Coca-Cola, después lo llevé a que fuera a conocer la cabina, en esa época se podía hacer, hoy en día sería más complicado, etcétera, etcétera, y el chico se bajó con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, y yo después, durante años, cada vez que me reunía y volaba con este comandante, yo le decía a él, ¿alguien quería decir algo? Linda anécdota. Vos sabés que yo la sigo contando, me dice acá Osvar. Yo la sigo contando esta anécdota y me sigo emocionando. Y yo le decía durante años a este comandante, yo en esa época no estudiaba psicología, y yo le digo, siempre le decía, mira, vos ese día a mí me enseñaste mucho más psicología que muchos profesores en la universidad. Pero esto, entender que la diferencia entre el comandante, el chico y yo, era que yo no tenía cargado en mi información, en mi programa, digamos, la información que él tenía, porque yo no soy hijo de padres separados, y yo nunca viví esa situación de tener que separarme de uno de mis padres, no sé si se entiende, ni siquiera por un viaje, ¿se entiende? Entonces, porque íbamos a todos lados juntos, generalmente. Entonces, entender qué es lo que el otro le está pasando y cómo necesitamos llegarle con el mensaje. Vamos a ver un par de textos que después los vamos a volver a revisar. Los tengo acá, los tengo ahí cargados, pero me resulta más fácil leerlos de acá. Que después los vamos a volver a revisar cuando veamos el tema del liderazgo y como un cierre un poco de la clase. Y siempre cuento la misma anécdota. Le voy a leer 2 cuentos, o 3, a ver si lo tengo acá. Sí. Perpendicular, disputa por señas y me falta uno que lo tengo acá, listo. Bueno, les voy a leer 2 o 3 cuentos. Primero porque son de mis cuentos preferidos. Vieron que yo todo el tiempo los hincho con películas, con textos, con que lean y con que esto tienen que ver con lo que le digo que es la capacitación. Una cosa es la capacitación específica, cuando yo les enseño a hacer un procedimiento de emergencia, y otra cosa son todas las cosas que les vamos cargando para que ustedes puedan decidir, digamos, y solucionar situaciones, como en ejemplo lo que les estoy diciendo. Entender las necesidades de la otra persona, esto no te lo enseñan, digamos, con un procedimiento aeronáutico. Pero si nosotros tenemos cargadas estas necesidades, entender cuáles son las necesidades de las otras personas, podemos solucionar situaciones. Acá me acordé de otra cosa que les quiero decir. Ustedes no saben, no sé si les conté que yo fui integrante y formé parte de uno de los programas pioneros. En la Argentina fue el primero, y creo que pionero en Latinoamérica, de comité de crisis de aerolíneas argentinas. Porque, por ejemplo, yo no sé si les dije que la actividad aeronáutica es una de las actividades más rápidamente globalizadas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos y volamos en Argentina, pero así como nosotros le exigimos a los aviones que aterrizan en nuestro país que cumplan con nuestras normas, aparte de las normas de ellos, cuando nosotros aterrizamos con un avión, no digo en China, como estuvo volando aerolíneas ahora para ir a buscar elementos, no digo en
ya digo, lugares exóticos. Ya digo, aterrizamos en Montevideo, a media hora que salimos de Aeroparque. Uruguay o Estados Unidos o Paraguay o Italia o Madrid o todos los lugares que nosotros operamos nos decían, bueno, aparte de cumplir tus normas, tenés que cumplir las mías. Generalmente las normas son más o menos las mismas en todos los lugares del mundo y ya digo, con las adaptaciones particulares de cada lugar. Entonces, podían venir y decirte, bueno, a ver, tenés que cumplir mis normas, ¿no? Bueno, me olvidé lo que les iba a contar ahora. Esto es producto del cansancio. Bueno. ¿Qué les iba a contar? Estaba contando que fue pionero del comité de crisis. Ah, esto. Bien, gracias. Ahí está. En todo el mundo te exigen, bueno, sí, pero vos para aterrizar a mi país tenés que tener un comité de crisis. Te decían en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Tenés que tener un equipo destinado a atender no solamente una emergencia propia, o por ejemplo, se cae un avión de tu línea aérea, aunque no se muera nadie, pero vas a tener, digamos, en todo el mundo, porque a lo mejor se cae un avión en Argentina, pero tenés pasajeros que están viajando de cualquier lugar del mundo. Entonces te exigen que tengas un comité de crisis para atender a los familiares de las personas que viajaban en ese avión. Y muchas veces, digamos, vos tenés que prestarle el servicio a otras líneas aéreas. Supongamos, Aerolíneas Argentinas tenía un comité de crisis y aterriza una línea aérea que tiene pocos vuelos regulares a la Argentina y tiene que recurrir al comité de crisis de la línea aérea local para que le asista en la emergencia. Pues yo formé parte de ese equipo y yo tenía que tener teóricamente un bolso preparado porque me llamaban en cualquier momento, a mí como a todos los equipos, y me decían, dirigite a Aeroparque o a Ezeiza, y ahí te vamos a decir a qué lugar del mundo te vas y no sabes cuándo volves. Nunca pasó, ya digo, porque Aerolíneas Argentinas es una de las líneas aéreas más seguras del mundo, pero sí que nos pusimos en contacto, digamos, cuando hubo un accidente de una línea aérea que llamaba Sol, nos pidió a nosotros que le solucionáramos la cuestión y yo tuve que ir a Comodoro Rivadavia justamente a atender a familiares y demás cosas. Lo que les quiero decir con esto es que una regla básica, cuando ustedes estén atendiendo, ya digo, no en una situación aeronáutica, en cualquier situación en la vida, ya digo, ustedes van caminando por la calle y encuentran a una persona que le pasó una situación angustiante, le robaron, la atropellaron, tiene un problema médico, cualquier situación traumática que pueda pasar en la vida, o ustedes están en una reunión y a alguien le pasa algo, tienen que entender que a la persona que le está pasando eso, o a los que la están rodeando, o a los familiares, lo que necesita en ese momento es que la vuelvan, como veíamos recién, esa persona que está como emisor, podríamos decir que en ese momento esa persona nos está emitiendo un mensaje, lo que necesitan es que la volvamos a la situación de equilibrio perdido. O sea, cuando nosotros, Francisco creo que me está haciendo que sí, cuando nosotros pasamos cualquier situación complicada, lo que querríamos es volver al estado anterior, el minuto antes de que eso pase, que estábamos tranquilos, me hace que sí, Francisco, ¿no? Supongamos, Francisco que tiene hijos, le puede pasar que en cualquier momento al hijo, en un momento dado, se golpee, por ejemplo, se lastime, y empieza a llorar y vos tenés que manejar la situación. Lo que vos querés en ese momento, lo que quiere tu hijo, lo que vos querés volver es el segundo antes de que a tu hijo le pasó eso. ¿Se entiende? Entonces, no importa tanto lo que le hablemos a esa persona, sino que lo que esa persona necesita en ese momento. ¿Se acuerdan cuando veíamos la escala de las motivaciones de Maslow? Es en ese momento la persona, en ese momento puede ser la persona, puede ser multimillonario ese tipo, puede ser Donald Trump, puede ser el tipo más poderoso del mundo, pero cuando está pasando por esa situación necesita en ese momento que le aseguremos lo más básico, que es que
que no se va a morir. Él o la persona que él quiere. ¿Se acuerdan cuando vieron la escala de motivaciones de Maslow? Que es volver de vuelta a la escala fisiológica. No te vas a morir y segundo, no vas a sufrir algún problema, digamos, en tu seguridad básica. Entonces, les cuento otra anécdota. Un día llego de volar, estos vuelos muy temprano, por ejemplo, podía ser un Neuquén, que salías a las 6 de la mañana, se empezaban a autorizar las partidas en Aeroparque, o sea que te subías al avión alrededor de las 5, 5 y cuarto de la mañana, o sea que llegabas al aeropuerto alrededor de las 4 y media de la mañana, más o menos, o sea que te despertabas alrededor de las 3, 3 y cuarto de la mañana, te pasaban a buscar, yo generalmente iba muy mal dormido porque soy noctámbulo, pero tenía la ventaja de que llegabas temprano, o sea, a lo mejor salías a las 6 y a las 9, 9 y cuarto ya estabas de vuelta en Aeroparque, y si no te ponían otro vuelo, te ibas a tu casa. O sea, tenía la ventaja, madrugabas mucho, pero te desocupabas temprano. Entonces ya digo, sería una época como esta, que empiezan a estar los días lindos, tipo 9 y media, 10 menos cuarto, ya estábamos ahí en Aeroparque, esperando que nos pusieran el remis para irnos a casa. Había volado con 2 o 3 chicas, como solía pasar en esa época, que prácticamente no las conocía, porque no era gente nueva, muy jóvenes. Estábamos así como, yo mirando así como el solcito, como diciendo, a ganar, como me pongo el remis, que llego a casa y me pongo a dormir una siesta y después a la tarde tengo que trabajar, tenía que ir al consultorio, a hacer mis cosas. Y de repente le suena el teléfono a la chica de al lado, que ya digo, yo prácticamente no la conocía, atiende el teléfono y veo que se pone a llorar desconsoladamente y empezaba como a balbucear, ¿cómo? ¿Qué? No, ¿qué? Y cuelga el teléfono, ¿no? Entonces yo empecé, bueno, ¿qué te pasó? No sé cuánto, ¿qué te pasó? No sé qué. Y yo en un momento dije, perdón, pará, boludo, la estás pifiando, si no te puede escuchar. Yo te estoy tratando de hablar y te estoy tratando de decirle que me explique qué le pasó si esta persona no me puede escuchar y no puede hablar. Entonces paré de hablar y la abracé. A una persona, ya digo, prácticamente no la conocía. Vieron que hablé hace un rato de la comunicación áptica, del contacto. Hay situaciones en las cuales a lo mejor nosotros podemos establecer y necesitamos establecer un contacto con otra persona. Se largó a llorar y ahí se calmó un poco y me pudo explicar qué pasó. La hermana, que estaba embarazada y que estaba prácticamente en término por tener un bebé, la habían internado y había perdido el embarazo. Entonces, ella se estaba enterando en ese momento y por supuesto estaba angustiada. En ese momento la persona lo que necesita es que la acompañemos en lo más básico, que es con un gesto. Vale más a veces, y yo le digo a mis pacientes en determinadas situaciones, vale más un abrazo que 1000 palabras, porque con la palabra, cuando ustedes estén arriba del avión, un pasajero, digamos, que está enojado por una situación particular, le perdieron la valija, por ejemplo, ¿sí? Ya digo, o está subiendo en el avión porque viene de un velorio, porque perdió un familiar, ustedes necesitan, digamos, o el pasajero que tiene miedo arriba del avión y que está haciendo un ataque, por ejemplo, de pánico arriba del avión, porque tiene miedo, no vale lo que uno le hable, sino que tiene que hacer es establecer contacto y a lo mejor decirle, mire, sígame. Por ejemplo, una cosa que tienen que hacer con el pasajero que está con un ataque de pánico es, a ver, seguime la respiración, ir bajándole el tono de la respiración de a poco para que después recién a lo mejor te pueda entender. Les cuento otra anécdota. Al principio de que yo empezaba a volar, un día también, verano justamente, un vuelo nocturno, íbamos a Posadas. Sube el comandante, el último, digamos, ya estaba el copiloto, había preparado todo el avión, estábamos todos esperándolo. Sube otro comandante, compañero nuestro, que iba como pasajero a Posadas, y generalmente cuando subían los comandantes no iban atrás, sino que se quedaban adelante en el cockpit, acompañando y asistiendo a sus propios compañeros, un tipo macanudísimo. Y el comandante me dice, mirá, vamos a salir a Posadas, pero Posadas está
marginal en meteorología. Tenemos que salir porque en este momento está operativo, pero puede pasar que llegando se cierre el aeropuerto. Vamos a ver si podemos aterrizar, si no vamos a tener que volver, porque el aeropuerto de la alternativa en este caso es Aeroparque Mixto. Bueno, y me sube justamente en tráfico como último pasajero una viejita que, mira, era tan viejita que uno tenía miedo de mirarla porque decía tenía miedo de que se rompiera, digamos, porque era de frágil que era. Y el tipo me dice, mira, esta viejita viene del velorio del hijo. O sea, que no solamente era frágil físicamente, sino que estaba frágil porque venía de una situación horrible. Viaja sola. Bueno, la siento adelante en la primera fila, o sea que yo la tenía ahí. Salimos, hicimos todo el vuelo normal. Empezamos a hacer la aproximación en Aeroparque en Posadas. Ya digo, venía no solamente el comandante, el copiloto, sino que venía otro comandante de aerolíneas, compañero de ellos sentado ahí, también ayudándolos en la situación. O sea, que era una tripulación, digamos, recontra reforzada. Hacen una primera aproximación, no ven la pista, me llaman, me dicen, mira, no vemos la pista, está muy complicado, vamos a tratar de hacer un par de intentos más, a ver si cambia la situación, a ver si vamos a aterrizar por el otro lado. Sí, ahí entra Sabrina. Hola, Sabi. Sabi, ¿estás ahí? Sabi. Sabi. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, Sabi. ¿Todo bien? Sí, ya calzado, ya. Ya queda poquito, ya quedan 20 minutitos nada más. Así Por que si paso no- lista, así los dejo continuar. Dale. Genial. Chicos, comienzo con Alvarenga. Gracias, Catherine. Burgos. Presente. Gracias, Juan. Chodil. Presente. Gracias, Mati. Fernández. Presente. Gracias, Euge Garrido. Presente. Gracias, Denise. Hernández. Perfecto, Hernández. Matar. Presente. Gracias, Jessy. Osvar. Gracias, Juli. Y termino con Reno Aldana. Presente. Qué bien la comisión 8. Vamos a ver la 9 entonces. Benítez. Presente. Gracias, Joa Cabral. Gracias, Catherine. Caliba. Gracias, Luz Cantero. Gracias, Evelyn. Casal. Agustina Casal. Casal no, bueno, ausente. Colman. Presente. Gracias, André Díaz. Gracias, Flor 10. Gracias, Meli. Iso. Presente. Gracias, Mati Méndez. Presente. Gracias, Sofi Montañez. Ariana Montañez. ¿No? Bueno, ausente. Pereira. Presente. Gracias, Emi. Presidente. Presente. Punta. Gracias, Ain. Ríos. Presente. Gracias, Frank. Saucedo. Gracias, Gise. Solorza. Presente. Perfecto, Dami. Yusquiano. Perfecto, Ailton. Sí, Agus, se escuchó tu presente. Quédate tranquila, gracias. Era eso, sí, sí. Excelente, chicos. Nos hablamos el martes, porque el lunes es feriado, así que el martes nos volvemos a ver acá con Quirós. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Muy bien, que disfruten la Sí, semana. nos Hasta vemos. luego. Gracias. Bueno, no me acuerdo qué les estaba diciendo. Esto es producto del cansancio ya. Que iban a ver si aterrizaban por otro lado. Ah, perfecto. Vamos a hacer una segunda aproximación. Y ya digo, tenían la suerte que tenían otro comandante que después él me contaba, mirá, porque ellos le decían, che, ayudarnos a ver si vos ves la pista, ¿viste? O a lo mejor le piden, ya digo, no era ninguna violación porque es un comandante habilitado, o sea, estaba todo perfecto. O le dicen, hacernos la radio y nosotros estamos mirando, ¿viste? O sea, eran tres tratando de aterrizar. Hacen una segunda aproximación, sí, no vemos la pista, está complicado. Hacen una tercera aproximación y dicen, no, listo, nos pegamos la vuelta. Entonces, a partir de ahí, todos los pasajeros empiezan a no creerte, o sea, empiezan a creer justamente que te estás volviendo porque el avión se está desarmando, ¿viste? Porque empiezan, digamos, con cuestiones catastróficas. O sea, los pasajeros se ponen nerviosos. Volvimos 1 hora y media de vuelta hasta Aeroparque, o sea que aterrizan 3 horas después. En aquella época, esto ahora cambió un poco, porque ahora hoy en día hay muchos más ayudas para que en los aeropuertos se pueda aterrizar. Entonces empezamos el descenso y de repente, ya digo, todo el avión a oscuras, de noche, ya serían, digamos, las 12:30, 1 de la mañana, estábamos de vuelta aterrizando en Aeroparque, el vuelo, ya digo, fue placentero, no había en la ruta ningún problema meteorológico, y de repente los pasajeros, uno me llama y me hace así, cuando ya todos teníamos que estar sentados con los cinturones ajustados, y me señalan el acento de la pobre viejita. Entonces yo dije, bueno, obviamente es una situación que requiere mi atención. Me acerco y la veo a la viejita tirada, digamos, en los asientos y así, ¿no? A ver, de vuelta, situación. ¿Ustedes qué pueden pensar ahí? Le agarró un infarto, se está muriendo, se desmayó, pero yo ¿qué es lo que pensé? Que le estaban doliendo los oídos, que era muy común, digamos, en las bajadas, que a la gente le dolían los oídos. Entonces le pregunto, ¿le duelen los oídos? Sí, sí, me hace. Ahora imagínense que eso, que es un síntoma, digamos, que digamos no es grave, en esa persona puede desencadenar una situación complicada y no solamente en la persona, sino en el resto de los pasajeros. Entonces yo necesitaba cortar la situación. Entonces le digo a una de las chicas, alcanzame el botiquín y dame unas gotas, no importa de qué, gotas para los ojos, no importaba que fuera, así le hubiera puesto agua, Coca-Cola, no importa qué. Entonces le pongo en los oídos, haciéndole creer que eso le iba a solucionar el problema, no se le iba a calmar nada, pero fundamentalmente me senté con ella y le agarré la mano. ¿Se entiende? Que era lo que esa persona en ese momento necesitaba. Y logré de alguna forma que la situación no se desbordara y que esa pasajera a lo mejor no se descompensara y que se bajara del avión, digamos, la vinieron a buscar, y de alguna forma en buen estado. ¿Se entienden? Es entender qué es lo que necesita esa persona en ese momento. Les voy a leer un cuento, y siempre cuento la misma anécdota. Este cuento yo di con él justamente en una situación bastante complicada para mí. Yo venía de haber cuidado a mi madre, que había estado internada, y lo vuelvo a contar y me vuelvo a emocionar, varios días por una situación terminal, hasta que finalmente falleció. Por supuesto, la empresa en ese momento me dijo, cuida a tu vieja, cuando esté todo bien, volvés a trabajar. Y hago mi primer vuelo a Madrid después de eso, de todo el estrés que había pasado y todo eso, y me pegó mal el cambio de horario. Si estuve varios días, era una posta bastante larga porque nos quedábamos 2 o 3 días y después hacíamos un par de vuelos desde Madrid a París y desde Madrid a Londres, un día a París, otro día a Londres, después estabas 1 o 2 días más y volvías. Y tenés que te dabas como una semana, 8 días en Madrid y yo no podía dormir. Me pegó mal, no podía dormir. Y en ese hotel teníamos a la vuelta un restaurante que estaba abierto toda la noche, se llamaba el Vips, y como era un hotel donde paraban todas las tripulaciones de todo el mundo, vos sabías que si 3, 4 de la mañana ibas a ese restaurante,
te encontrabas con todos los tripulantes a lo mejor, o que venían de volar y tenían hambre y querían comer algo, o que no podían dormir, y tenía la característica de restaurante que tenía una librería. Entonces ahí me compro un libro, y un libro de cuentos antiguos, en donde doy con este cuento, que es un cuento árabe, escrito en España, teóricamente, y si los árabes fueran echados de España en el año 1453, si mal no recuerdo, podemos asumir que es un cuento que tiene unos 500 o 600 años de antigüedad. Y se los regalo porque me encantó. Y dice así, se llama Disputa por señas. Si lo buscan Disputa por señas en internet, lo van a encontrar y lo pueden imprimir como está ahí en la presentación. Ustedes saben que en Bizancio, que es el imperio bizantino, que es lo que es actualmente Turquía, era la parte europea, y digamos Turquía está mitad del país en lo que es Europa y mitad del país lo que es Asia, separados por el estrecho del Bósforo, que creo que tiene 40 kilómetros de distancia, o sea que prácticamente se ven unos a otros de un lado a otro. Y durante años estuvieron de un lado los cristianos, del lado de Europa, y del lado de lo que era Asia, Arabia, digamos los musulmanes, mirándose y agarrándose a patadas cada vez que podían. Entonces dice, un rey musulmán, noticioso de que su vecino, el emperador de Bizancio, o sea, el cristiano, quería invadirle el reino, decidió enviarle un mensajero que solicitara la paz. Para la elección del portador de la embajada, consultó a sus visires y dignatarios más ilustres, pero mientras que los distintos consejeros le designaban ya uno, ya otro de los más nobles y famosos caballeros de la corte, uno de ellos guardó silencio. El rey se dirigió entonces a él y le dijo, ¿por qué callas? Porque no creo que debas enviar a ninguno de los que te han aconsejado, respondió. El monarca interrogó de nuevo, pues ¿a quién crees que debemos enviar? Y él dijo, a fulano. Y mencionó a un hombre oscuro, sin nobleza ni elocuencia. El rey colérico en extremo le gritó, o sea, lo que seríamos un boludito. Lo que veíamos hace un rato, esto de el prejuicio y de la jerarquización, pensar como que es un nabo, me estás diciendo que manda este. Entonces el rey le pregunta, ¿pretendes burlarte de mí en un asunto de tanta importancia? El consejero respondió, Alá me guarde de ello, mi señor. Tú lo que deseas es enviar a una persona que alcance éxito en su embajada, y por esto yo, después de haber reflexionado mucho, creo que solo que te he nombrado lograría lo que deseas, pues es un hombre de muy buena estrella, y todos los asuntos, o sea, muy inteligente, y todos los iluminado, y todos los asuntos que le encomendaste los solucionó con éxito y sin necesidad de elocuencia, ni nobleza, ni valor. El rey convencido dijo, dices verdad, y encargó a aquel hombre oscuro la alta misión y le envió a Bizancio, o sea, al reino cristiano. Enterado el emperador cristiano de que venía hacia él un embajador, dijo a sus dignatarios, sin duda este embajador que viene a verme será el más ilustre y grande de todos los musulmanes, de vuelta al prejuicio y la jerarquización. Sabed que cuando venga le haré entrar a mi presencia antes de aposentarle, o sea, antes de darle hospedaje, y le dirigiré varias preguntas. Si me contesta sabiamente, le aposentaré y asentiré a sus peticiones, pero si no me comprende, le expulsaré sin solucionar su embajada. Cuando llegó el mensajero, fue llevado a presencia del emperador, y una vez que cambiaron los saludos, señaló al emperador con un solo dedo hacia el cielo, y hago el gesto. Y el musulmán señaló hacia el cielo y la tierra. Indicó entonces el cristiano con su dedo en dirección a la cara del musulmán. Y señaló con dos dedos hacia el rostro del emperador. Por último, el cristiano le mostró una aceituna y el embajador le enseñó un huevo. Después de esto, el emperador se sintió satisfecho y solucionó el asunto a satisfacción del musulmán, tras haberle colmado de honores. Preguntaron sus dignatarios al emperador, ¿qué le dijiste y por qué accediste a sus peticiones?
Y él respondió, no vi jamás un hombre tan entendido y agudo como él. Yo le señalé hacia el cielo diciéndole, Alá es uno en los cielos. Y él señaló hacia el cielo y la tierra, diciéndome, pero él está en los cielos y en la tierra. Después le señalé hacia él con un dedo diciéndole, todos los hombres que ves tienen un origen único. Y él me señaló con 2 dedos para decirme su origen es doble, descienden de Adán y Eva. Luego le mostré una aceituna diciéndole, contempla la admirable naturaleza de esto. Y él me tendió un huevo como diciendo, la naturaleza de este es más admirable, pues de él sale un animal. Y por esto le solucioné el asunto. Habiendo preguntado al musulmán de buena estrella qué le dijo el emperador durante la entrevista, dijo, por Alá, no vi jamás un hombre tan tardo, o sea, tan estúpido, ni tan ignorante como aquel cristiano. Al momento de mi llegada me dijo, con un dedo solo te levanto así. Y le repliqué, yo te levanto con un dedo y te tiro contra la tierra así. Entonces me dijo, te sacaré un ojo con este dedo así. Y le respondí, yo te sacaré los 2 con mis 2 dedos así. Y tras esto dijo, solo podría darte esta aceituna, que es lo único que me quedó de mi comida. Y yo le contesté, oh desgraciado, estoy mejor que tú, pues aún me queda un huevo después de mi comida. Se asustó de mí y solucionó rápidamente mi asunto. O sea, esto que es un cuento más o menos gracioso, o podría ser un chiste, es más, hay versiones modernas que cuentan esto como chiste. Digamos, ¿qué es lo que pasó acá? Yo podría escucharlos, pero como queda poco tiempo, vamos a empezar la próxima clase recordando y leyendo un par de cuentos más, o a lo mejor los guardo para el final, para dejarlos como un cierre también, porque podríamos hablar acá de liderazgo, de conciencia situacional y de temas que vamos a ver la clase que viene. ¿Qué es lo que pasó acá? Primero, ¿hubo comunicación? Sí, hubo. ¿Hubo comunicación efectiva? No. ¿Por qué? ¿Tenían cargado esquema Shell, cargado el mismo software? ¿Hablaban el mismo idioma? ¿Venían de la misma cultura, un cristiano y un musulmán? No. ¿Tenían las mismas herramientas? No. ¿Estaban en el medio ambiente? Si bien estaban en el mismo lugar, ¿era la misma la necesidad del emperador que el embajador? No. Se preguntaron entre sí, hubo feedback, che, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quiere decir para vos este gesto? ¿Sí? Entonces, ¿hubo comunicación efectiva? No. Bueno, esto es un ejemplo, entonces, de cómo puede fallar la comunicación. Vamos dejando, me hacen acordar, por favor, la próxima. No solamente que ponga a cargar, sino donde dejé. Y nos vemos el martes que viene. ¿Está bien? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo se llama el cuento? Así lo busco. Disputa por señas. Igual lo tenés cargado ahí en la presentación, pero sí, es más fácil leerlo porque a lo mejor queda incómodo. Disputa por señas, poné Granada, que es la ciudad donde el que lo escribió se supone que vivía, y lo vas a encontrar en PDF, ¿ok? Jessica. ¿Ok? Jessica. Nos vemos el martes. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias por agradecer. Chao, profe, nos vemos.